Buenos días, les damos la más cordial bienvenida a este tercer día de trabajo del sexto encuentro de Ingeniería Industrial. Durante este día abordaremos temas relacionados con la estandarización y la certificación. Y para arrancar esta mañana, iniciamos con la conferencia Mapeo de Procesos con Gestión Documental y BPMN, a cargo del ingeniero Humberto Durán Flores. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Antes de ceder el micrófono al ingeniero Durán, me permitiré leer una breve semblanza para que conozcan un poquito de la trayectoria de nuestro primer ponente. El ingeniero Humberto Durán Flores es ingeniero industrial con maestría en ciencias de la misma especialidad por el Instituto Politécnico Nacional, UPIXA. Además, cuenta con otra maestría en optimización financiera por la UNAM. Cuenta con acreditación como agente capacitador externo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El ingeniero tiene 14 años de experiencia laboral en diferentes empresas, como Grupo Namiplastic, Grupo Galletero Magma, Corporativo Mascota, Casa de Bolsa Intercam y PepsiCo, en áreas de gestión de procesos, calidad, finanzas y desarrollo de proyectos de inversión. En 2012 colaboró como consultor con la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno del Distrito Federal para la formación de empresas cooperativas. Es coautor del libro Administración de la cadena de suministro, diseño y aplicación de modelos en empresas mexicanas y autor del libro Diseño de una recicladora de PET, estrategias y cadena de suministro para su formulación. Ha sido conferencista en la edición 2014 de Expo Finanzas realizada en el World Trade Center de la Ciudad de México, así como mentor en Telmex Hub de Fundación Telmex con temas relacionados al desarrollo de procesos para proyectos de inversión y planeación estratégica. Es instructor certificado por Conocer para impartir cursos de capacitación de capital humano de forma presencial y grupal, como evaluador de estándares de competencias. Desde 2014 a la fecha es docente en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México en la licenciatura de Gestión y Administración de Pymes. Es consultor asociado de IPCE desde 2012 para la capacitación y consultoría en temas relacionados con modelos de inversión, finanzas cooperativas, desarrollo de planes de negocio, proyectos de inversión, mapeo de procesos, indicadores KPI, negocios de reciclaje de PET, entre otros, para el fortalecimiento de pymes, profesionista y proyectos emprendedores. Nuevamente, ingeniero Humberto Durán, bienvenido. Dejo con usted a la audiencia. Aquí estoy por si se ofrece algo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra, por la bienvenida, y pues también muchísimas gracias a todo el auditorio que nos está escuchando, que nos está sintonizando, y que pues nos permitan estar por segundo año consecutivo aquí en este evento con ustedes, como uno de los patrocinadores que también, en este caso, IPSE, pues también apoyando precisamente esta labor con todos ustedes para pues aquellos que están justamente pues en este camino de la formación profesional en las áreas de la ingeniería industrial. Entonces, pues muchas gracias y pues vamos a ir comenzando entonces con nuestra presentación, y al final pues daremos algún tiempo para algunas preguntas que puedan tener nuestro auditorio relativo pues justamente a este tema, que es pues un tema bastante interesante, que yo podría decir en función de mi experiencia, no solamente en todos los proyectos de consultoría que hemos manejado aquí en IPSE, sino también incluso a nivel general en muchísimas empresas, todo lo relativo a cómo mapear procesos, a cómo justamente desarrollar todo lo que se hace en el día a día en las diversas organizaciones, y también en función de eso, pues cómo poder conocer la labor que realizan los diferentes colaboradores en sus diferentes áreas o departamentos, que sin duda alguna es lo que hoy en día sigue siendo uno de los temas más importantes a poder desarrollar, a poder conocer al interior de las empresas. Y en ese sentido, técnicas como estas nos van a permitir tener ese desarrollo interno de la organización,
para su mayor crecimiento hacia el corto, mediano y sobre todo el largo plazo. Entonces, pues vamos a ir comenzando. Aquí, pues bueno, básicamente ya nos hicieron favor de presentarnos. Entonces, yo comenzaré con un pequeño contexto que sin duda es uno de los primeros aspectos que creo son importantes por iniciar para ir de alguna manera encaminando el por qué esto del mapeo de procesos, ¿no? Y en ese sentido, vamos a ver algo que le podemos llamar como una identificación del problema y justamente ciertas necesidades a resolver. No vamos a profundizar en todas, pero por lo menos dos que desde mi punto de vista son muy importantes conocer y por lo cual se puede justificar también esto de la técnica del mapeo de procesos. La primera parte, tenemos que conocer que por ahí del año 2015, la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, publicó un estudio socioeconómico, en donde pues obviamente México, al formar parte de estos países miembros, pues tuvo, digamos, un cierto diagnóstico por esta misma organización, donde nos encontramos que uno de los retos principales justamente es la productividad. Y en esta parte de productividad, en dicho estudio se menciona que el mayor reto que tenemos como país justamente es formar a la población en campos que conecten con actividades de valor en las empresas, ¿no? Este estudio a la fecha, vamos a decir, sigue siendo muy vigente porque desafortunadamente todavía tenemos organizaciones donde justamente no se conectan con estas actividades de valor. Nos encontramos con organizaciones que hoy en día siguen teniendo pérdidas por retrabajos, por defectos en la calidad de sus productos o servicios, por tiempos no productivos en el desarrollo de esas actividades del día a día, por no entregar en tiempo y forma al cliente ese producto o servicio, por no tener buenos canales de comunicación, entre muchos otros factores que naturalmente hacen que en lugar de incrementar el margen de ganancia, pues estemos incrementando los costos operativos que terminan mermando justamente la rentabilidad de las organizaciones. Además de esto, el mismo estudio nos hace mención de que incluso a nivel de los profesionistas que de alguna manera pues están orientados a poder solucionar todo este tipo de situaciones en las organizaciones, pues tampoco pueden culminar con estas actividades que aporten mucho valor, perdón, al país, y por ello también en cuanto a aspectos de preparación, pues no se logra un mayor desarrollo. Hay una gráfica muy interesante aquí en la OCDE, en donde, pues bueno, aquí desconozco por qué se nos tapó un poquito la información, pero básicamente, y así está citado en este estudio, el mediocre desempeño de México en términos de productividad, por una parte, se da debido a ese bajo nivel de competencia de los trabajadores. Mediante una evaluación donde de 100 puntos, México salió con una calificación de 20, lo que sin duda alguno pues muestra de alguna forma esa baja productividad, esa baja preparación, y de hecho pues de todos los países miembros pues terminamos siendo, si no el último, el penúltimo lugar. Entonces, obviamente son aspectos importantes a considerar sobre cómo estamos produciendo en el día a día con toda nuestra labor en las diversas áreas internas de las organizaciones. Otro factor que también me pareció importante destacar es lo relativo a las jornadas de trabajo. México también ha, digamos, en quizás los últimos 6 o 7 años, siendo uno de los países con más jornadas de trabajo, con más horas de trabajo a nivel comparativo con otras naciones. En el caso de México, incluso a pesar de esto de la pandemia, tenemos que hay un promedio de 2.124 horas al año, que está muy por encima de la media justamente de los países miembros, que es de 1.687. Increíblemente, pese a que hoy en día estamos viviendo, vamos a decir, esta modalidad
colaborativa a través de sistemas digitales, el famoso home office, aún así hay muchas organizaciones que no confían en este tipo de mecanismos, que todavía están buscando al trabajador que de alguna manera se esté manifestando constantemente en su día a día en el trabajo. Y de ahí una importante frase del director de la OCDE en México, que justamente resalta que aunque se trabajen más horas en México, la productividad en esas horas pues es todo lo contrario, es mucho más baja. Y citando una de sus frases, pareciera que hubiera un bono cultural que reconoce o da mayor valor el trabajo de las personas por el número de horas que destina al trabajo, más allá del valor que realmente genera en ese tiempo. Y es que es algo curioso y que justamente nos hemos encontrado como consultores en muchas empresas, donde justamente muchas áreas directivas, gerenciales, buscan más tener al trabajador ahí físicamente en la oficina, jornadas extensas, pensando que si no está ahí, pues no está trabajando, cuando en la realidad pues eso no significa que realmente sea productivo lo que hace. Y esto genera también de alguna manera una cultura donde el mismo trabajador, pues al verse que tiene que estar más horas de lo que realmente podría estar, pues también termina teniendo muchos tiempos ociosos, muchos tiempos que les llamamos de oportunidad, porque pues bueno, también de alguna forma se da cuenta de que no es evaluado tanto por lo que produce, sino por lo que está ahí. Algunos casos en donde si se llegan a ir temprano o en su jornada, digamos, en la hora de la salida como debería de ser y se llegan a ir en ese momento, hasta los llegan a ver como que no son leales a la organización, como que no se están poniendo la camiseta, como se dice coloquialmente. Entonces, todo esto genera naturalmente entornos donde en lugar de buscar justamente ser más productivos, terminamos siendo más repetitivos en lo que se hace y perdiendo al final mucho valor en esas actividades. Entonces, de alguna forma, ¿cómo poder atender todas estas problemáticas? Pues justamente con una de las técnicas que hoy en día en las áreas de la gestión de procesos, de la gestión de calidad, pues es precisamente esto que le llamamos el mapeo de procesos. El mapeo de procesos es una herramienta poderosísima que nos va a permitir, pues justamente poder identificar cuáles son esas funciones de valor en lo que se tiene que concentrar el personal, los colaboradores, en el que también los que están a cargo de todos estos equipos de trabajo sepan dar un adecuado seguimiento y supervisión a dicho trabajo, y que en lugar de centrarnos en la persona, nos centremos realmente en lo que tiene que producir. Y eso en lo que, digamos, se va a dar a través de lo que produce, pues es el famoso proceso, ¿no? ¿Qué es esto del proceso? Lo vamos a estar comentando, pero al final es esa labor del día a día que cada uno de los miembros del equipo desarrolla desde su puesto de trabajo. Entonces, pues sin duda alguna, esta técnica ha mostrado, digámoslo así, excelentes resultados, no solamente por la gestión del negocio, sino también por su relación incluso con otras diversas metodologías que están relacionadas con esta parte de la calidad. Algunas de estas, como el famoso Seis Sigma, con el famoso de Mike, ¿no? En la etapa de definir y medir. Si nosotros no hemos mapeado el proceso, si nosotros no conocemos lo que se hace, simplemente no se va a poder implementar por más que querramos un Seis Sigma. En normas ISO, cualquier norma ISO, naturalmente la 9001 por ser la norma de calidad, pero yo podría decir que en general con cualquier normativa ISO 14,000, 45,000, 22,000, etcétera, estamos hablando de algo que se llama enfoque a procesos, un enfoque que justamente surge desde el año 2000 con esa versión, perdón, del ISO 9001 versión 2000, donde aparece por primera vez este término de enfoque a procesos y que el día de hoy sigue muy vigente. Y mientras no se nos diga lo contrario, estamos hablando quizás de 30 o 40 años de enfoque a procesos. Control estadístico, donde también si nosotros no conocemos justamente lo que hacemos en ese día a día, no vamos a poder identificar variaciones en el proceso que nos permitan tener una mejor certidumbre de lo que estamos generando.
En metodologías como el famoso Lean Manufacturing, con lo llamado a eliminación de los 7 desperdicios, pues también tengo que saber mapear el proceso para identificar primero esos desperdicios y poder establecer mejoras. Dentro de las 7 herramientas de calidad, pocos lo saben, pero el mapeo podríamos decir que es una de esas 7 herramientas básicas. Metodologías estratégicas como el Balance Scorecard, pues también nos hablan de una perspectiva de procesos. Y bueno, incluso hoy en día en los temas de gestión de riesgos, también podríamos decir que incluso mediante el simple mapeo de procesos podríamos gestionar riesgos y también incluso, y lo hemos llevado así en nuestro caso para la parte de elaboración de proyectos de inversión, aunque sean incluso emprendimientos desde cero, de alguna forma ya estamos mapeando un proceso que se está estimando a futuro se va a ejecutar mediante un estudio técnico. Entonces, indudablemente el alcance de esta herramienta, como podremos darnos cuenta, aplica pues básicamente a diferentes normativas, metodologías, proyectos y de ahí la importancia de saberla aterrizar en todo lo que hacemos en la organización, porque si no sabemos aplicar esto, que vamos a decirlo así, puede ser la base de toda propuesta de mejora, ninguna metodología va a dar los resultados esperados, porque al final justamente tenemos que partir desde aquí, ¿no? Entonces, en este sentido, una definición clásica, y lo tengo que decir de esa manera, es la que la misma ISO establece desde la versión 2000, donde aparece por primera vez esto llamado enfoque a procesos, donde ISO nos define que un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan transformando entradas en salidas. Es una definición que hasta cierto punto en esos momentos parecía suficiente, digamos, para poder describir justamente lo que es un proceso. Sin embargo, ya sobre la marcha, la experiencia y las mejores prácticas, algo que yo, por ejemplo, aquí en los cursos que damos en IPSE de este tema del mapeo de procesos, veo que es una definición insuficiente, que se queda muy corta porque deja por fuera o excluye muchos aspectos que en la realidad se presentan justamente en lo que es un proceso. De entrada, por ejemplo, que tenemos que tener claros que esas entradas y salidas tienen un origen y un destino. En ese sentido hablamos de que hay que saber identificar también proveedores y clientes y que esos proveedores o clientes pueden ser internos o externos. Otro de los aspectos que, por ejemplo, esta definición en su momento no nos incluyó es, por ejemplo, de dónde surge, en qué momento empieza un proceso. Algo que siempre he destacado mucho en nuestras capacitaciones en IPSE es ningún proceso se activa o se detona por sí solo. Tiene que surgir algo que justamente sea lo que detone el inicio de ese proceso, ¿no? ¿Qué es lo que inicia justamente esa actividad? En ocasiones podrían ser, vamos a decirlo así, insumos, como por ejemplo en una línea de producción que mientras no me llegue una materia prima, pues naturalmente la línea de producción no va a empezar a trabajar, ¿no? No tiene justamente esos insumos para procesarlos, pero también lo podemos ver en aspectos de servicios, en donde a lo mejor para pagarle a algún proveedor, mientras no tenga yo una requisición de compra o una orden de compra, pues no tengo el sustento para yo iniciar un proceso de pagos, una facturación en el área contable, mientras no tenga justamente los comprobantes de gastos, etcétera. Entonces, tenemos que empezar a rastrear, por decirlo de alguna manera, cómo surge, cómo nace, qué es lo que precisamente activa el inicio de mi proceso y a través de ahí recorrer todo el camino que tiene que ver con cada uno de esos pasos para poder llegar hasta su culminación en cada una de las diversas actividades de la empresa. A esto nosotros lo llamamos los disparadores del proceso. ¿Cuáles son los disparadores del proceso que tienes hoy en día en todo lo que hacen en las diversas áreas y cómo justamente se genera, ¿no? A través de insumos, de documentos, a través también pueden ser de eventos, como pueden ser cuestiones auditivas o visuales, entre otro tipo de factores. Y finalmente, por citar solamente algunos de los aspectos que esta definición también no nos involucraba en su momento,
es el adecuado uso de los recursos. Yo por ahí he acuñado un término al que yo le llamo los recursos GEM. ¿Qué es esto de los recursos GEM? Pues que básicamente en los procesos, todos los procesos necesitan recursos para su adecuada operación. Y en ese sentido, pues tenemos que saber identificar qué cantidad de utilización o de empleo se dan esos recursos, ¿no? Los recursos GEM a los que yo siempre hago referencia son, por ejemplo, el recurso humano, el recurso económico, porque todo un proceso al final me cuesta, el recurso material por la infraestructura que mueve, recursos tecnológicos, no nada más en aquellas empresas que a lo mejor tienen sofisticados sistemas de información, sino incluso en empresas pequeñas que vamos a decir su tecnología, aunque siga siendo todavía muy manual, aún así esa su tecnología. Y obviamente el recurso del tiempo, que es uno de los principales factores a los cuales tenemos que saber medir y concentrarnos dentro del mapeo. Entonces, yo he propuesto mi definición muchas veces en estas capacitaciones. Para mí un proceso de una forma más adecuada y clara, si es un conjunto de actividades que se relacionan para transformar un producto o servicio, pero que éstas se entregan a un cliente que puede ser interno o externo y que dependen justamente de un disparador para mover estos recursos GEM que ya estaba explicando, humanos, económicos, materiales tecnológicos y de tiempo, y ojo, orientados a generar valor. Vamos a platicar un poquito más adelante qué es esto del valor, pero ese es el principal propósito de un mapeo de procesos. Muchas veces en la definición clásica o tradicional que nos dio ISO de transformar entradas y salidas, eso no necesariamente conlleva que estemos generando un valor, simplemente es una transformación. Lo que buscamos realmente con un mapeo de procesos es que esa transformación tenga un sentido, ¿no? Un sentido lógico del por qué estamos haciendo las cosas y por qué tenemos que mejorar lo que estamos haciendo hoy en día. Y en esa búsqueda de la mejora justamente es porque queremos aportarle un mayor valor a lo que hacemos en el día a día, pero obviamente también a la misma organización a través de esa misma rentabilidad que va a verse reflejada por toda esta gestión. Entonces, este es uno de los principales puntos que yo en las capacitaciones que manejo resalto mucho, ¿no? El principal objetivo es la generación de valor de esta herramienta. Entonces, ¿de dónde surge de alguna manera este vínculo del término de valor? Pues justamente de uno de los autores que podríamos nosotros recomendar bastante a todo nuestro público que nos está escuchando, viendo, el señor Michael Porter. Michael Porter, pues es uno de los principales quizás gurús de la cuestión de estrategia de negocios de los últimos posiblemente 30, 40 años. Uno de los libros que él publica que se llama La ventaja competitiva, que ya tiene pues bastantes años desde su primera publicación, pero sigue siendo muy vigente el día de hoy. En ese libro, Michael Porter destaca el término de cadena de valor. ¿Y qué es esto de cadena de valor? Básicamente es que en todo lo que hacemos, en todas esas actividades que justamente buscamos realizar en el día a día, están encaminadas a otorgarle un valor a nuestros clientes. En este caso, principalmente al cliente externo, que es al que le entregamos un producto o servicio. Ese valor, digámoslo así, de manera directa, el mismo cliente es quien va a determinar si realmente está recibiendo o no un valor, pero nosotros como organización somos los responsables de generarlo, pues justamente a través de nuestros procesos internos. Eso es lo que le llama la cadena, todo lo que hay detrás de lo que ya le entregamos al cliente, que tuvo que ver justamente con esa fabricación de producto o servicio que le estamos brindando. Entonces, si nosotros no somos claros en cómo está operando nuestra cadena interna de todos estos procesos, si no amalgamamos de forma correcta
todo lo que hacemos, pues naturalmente lo que le vamos a entregar al cliente no va a ser valor, le vamos a entregar defectos, nos le vamos a entregar cuestiones donde se va a quejar, donde nos va a penalizar en algunos mercados, por ejemplo, de cadenas comerciales. Si no se entrega en tiempo y forma, penalizan a los proveedores. Obviamente también vamos a afectar la calidad de sus propios procesos dependiendo la etapa en la que se encuentre, digamos, nuestro producto, entre otros factores. Entonces, es indudable que tenemos que empezar a marcar este término de valor como nuestra principal prioridad en la organización. Algo que yo muchas veces he identificado en diversos proyectos de consultoría, sobre todo en las pequeñas, las famosas pymes, es que muchas veces la prioridad del dueño, pues sí es entregar al cliente, digamos, ese producto o servicio, pero entregarlo a costa de lo que sea, muchas veces sacrificando esa calidad, esos tiempos pactados, esos precios pactados, a veces por esperar que son oportunidades que van a poder de alguna manera suministrar, pues termina siendo todo lo contrario, terminan involucrándose en un pedido que no van a poder cumplir en tiempo y forma, que no van a poder brindar con la calidad esperada. Y por ello también los clientes al final terminan no solamente regresando un producto o devolviéndolo, sino perdiendo a ese cliente, que yo creo que es el mayor costo que una empresa puede tener, la pérdida de clientes, justamente por no brindarle esos diferenciadores y ese valor, ¿no? Entonces, en esto nos tenemos que enfocar en este día a día en nuestros procesos. Ahora bien, en este esquema de Michael Porter, tal vez aquí no se alcanza a percibir mucho, pero Michael Porter, cuando hace esta propuesta de cadena de valor, principalmente en Estados Unidos, porque pues bueno, es el principal mercado en donde él ha interactuado pues casi toda su vida, él se da cuenta que en general todo tipo de organización, sin importar si es de servicios, de manufactura, de comercio, sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, al final del día tienen dos tipos de actividades que son las que van a generar este valor. Él le llama actividades primarias, que justamente son, digamos, nuestros principales procesos a lo que nos dedicamos principalmente en el negocio, y actividades de soporte, que son justamente las que complementan, vamos a decirlo, a las principales, ¿no? Aquí en México muchas veces se adopta el término de lo que es el front office y el back office, ¿no? Lo que ve el cliente y lo que no ve el cliente. Este dos tipos de actividades al final pretenden algo que se llama un margen de ganancias, sin importar en qué nivel estemos. Y en ese sentido también nosotros tenemos que trasladar este enfoque a las empresas en donde nosotros busquemos mapear procesos, porque tenemos que justamente saber identificar de entrada cuál es esa cadena principal, cuáles son esos principales procesos que están relacionados directamente con esos productos o servicios que están orientados a darles ese valor al cliente, pero de ahí, cuáles son los procesos que están detrás, que aunque no son los productos, los procesos, perdón, estelares, aún así son necesarios para la adecuada operación de los principales, ¿no? Digamos, el saber contar con la gente, el saber contar con los recursos financieros, las compras, el tener las áreas de mantenimiento, etcétera, pues indudablemente si fallan estos procesos de soporte, tarde que temprano me van a afectar estos procesos principales y vamos a ocasionar de nueva cuenta que no le demos un valor al cliente, sino que le estemos dando todo lo contrario. Entonces, este tipo de planteamiento es lo que también nosotros tenemos que saber esquematizar en las organizaciones. ¿Cómo estamos hoy en día teniendo esta cadena de valor? ¿Cuáles son esos procesos principales a los que se dedica el negocio? ¿Cuáles son los que están detrás de ellos, pero que alimentan de recursos para su adecuado funcionamiento? Y a partir de ahí, identificar que realmente nos esté generando márgenes de ganancia y que sean al final también los márgenes esperados por esa famosa alta dirección, ¿no? Entonces, hoy en día, por ejemplo, aquí en pantalla vemos
una cadena de valor de Amazon, una de las empresas, yo creo, más importantes quizás de estos tiempos, en donde, por ejemplo, ellos están muy claros de saber cuáles son sus procesos principales, en el que incluso como estrategia de negocio, pues ellos al final, en lugar de buscar alimentarse de diversos proveedores, crean incluso sus propias empresas filiales que son las proveedores, vamos a decir, del esquema principal. Muy válido y que eso les ha ayudado a abaratar muchísimos de sus costos operativos. Aquí, al final del día, es que ellos tienen muy claro qué es lo que le entregan al cliente, cuál es ese valor, y buscan en ese sentido proporcionarle las diversas herramientas para que el cliente, vamos a decir, con toda la comodidad posible, pueda adquirir los productos, ¿no? Mediante pagando a través de alguna aplicación digital de ellos, mediante recibir la mercancía que compren a través también de un portal de ellos, mediante que también las diferentes recepciones de productos lleguen a través de otro portal de ellos, en donde también su marketing sea a través de sus propias plataformas, vamos a decir, de streaming de ellos, entre un montón de cosas más que al final lo que buscan es eso, darle al cliente todos esos diferentes recursos y opciones de valor para que el cliente de alguna manera pues se siga sintiendo con esa comodidad, con esa confianza y pueda seguir al final comprando más y más productos mediante este tipo de plataformas. Entonces, esto es lo que muchas veces empresas, por ejemplo, pymes, no tienen, ¿no? No han pensado en cómo facilitar el proceso de compra y de pago de un cliente, no han pensado en cómo hacer correctamente un proceso de marketing de sus productos o servicios y cómo hacerlo llegar a esos clientes, no han pensado en cómo recibir correctamente los insumos o materias primas con las que van a trabajar para entregar con calidad sus productos finales, entre otros factores. Y es lo que se tiene que analizar al momento de mapear los procesos, todos estos aspectos para poder tener justamente una cadena de valor que genere ese valor y nos sepa diferenciar de la competencia, ¿no? Que los clientes justamente sigan con nosotros en lugar de irse a otros canales comerciales. Al final, algo que también a mí me gusta mucho resaltar cuando doy este tipo de pláticas y que incluso también lo vemos en las capacitaciones que brindamos, es que el mapeo de procesos no solamente es algo que puede aplicar a empresas, esto lo podemos llevar incluso a nosotros mismos como usuarios, como individuos, porque nosotros también ejecutamos procesos en todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a acostar, nosotros también hacemos un sinfín de actividades. Una de las grandes preguntas, y justamente con todo esto que hemos platicado del valor, es en tu día productivo de tus 24 horas del día, ¿cuántas actividades te generaron valor y cuántas no? Si nosotros también aprendiéramos a aplicar en nuestro propio día a día esa generación de valor, vamos a poder trasladar más fácil, vamos a decir, esta práctica al entorno de trabajo, porque se va generando una cultura o una disciplina que lo que buscamos es no perder el tiempo, no tener tanto tiempo ocioso, no tener tantas cuestiones que al final no me generaron algo más enriquecedor, sino que estamos derrochando o desperdiciando el tiempo. Y si eso lo puedo ver desde a nivel personal, pues más fácil también al momento de explicarlo a otras personas a nivel empresarial, en donde en las diferentes áreas o departamentos, pues también tenemos que transmitir este mensaje a todos los colaboradores que están ahí. ¿Qué estamos haciendo hoy en nuestras 24 horas? ¿Cuánto valor generamos realmente o cuánto valor estamos desperdiciando por lo que dejamos de hacer, ¿no? Entonces, pues de alguna forma, lo que buscamos en este mapeo de procesos es vincular una estructura que ya de alguna manera las empresas ya tienen, vamos a decir, esos clásicos organigramas que son esas estructuras verticales o funcionales, es decir, cómo está constituida la empresa de arriba hacia abajo, quiénes son las cabezas en sus diferentes niveles de todo lo que se hace en la organización,
Y que al final ese también podríamos considerar hasta cierto punto una ayuda visual de cómo está justamente instalada la organización, pero a la par de eso, no es en función de sustituir o de reemplazar, sino debemos de complementar, vamos a decir, esa fotografía visual de nuestro organigrama con nuestro mapa de procesos, con la diferencia de que el mapa de procesos no tiene el objetivo de plasmarnos organigramas, sino más bien de plasmarnos justamente nuestros procesos en función de esta cadena de valor. Algo que también muchas veces yo me he encontrado en diferentes organizaciones es que se confunden con las diversas áreas o departamentos, y al momento de hacer un mapa de procesos pues terminan colocándome también departamentos, ¿no? Y el mapa de procesos termina siendo como otro organigrama distinto, pero al final es un organigrama porque no me está señalando procesos, me está señalando departamentos. El hecho de que a lo mejor hoy tú tengas un proceso de compras y que el departamento se llame compras, a lo mejor por coincidencia, no significa que realmente el departamento de compras, sus procesos sean esos, pueden ser muy distintos. Entonces, tenemos siempre que complementar estas dos fotografías. A mí me gusta verlo de esa manera. ¿Cuáles son las fotografías principales de la organización? Nuestra fotografía, digamos, de la administración vertical o funcional, que es este organigrama, contra nuestra fotografía transversal u horizontal, que es el enfoque a procesos, ¿no? Nuestro mapa de procesos. Y complementando estas dos fotografías, es donde nosotros también nos vamos a poder dar cuenta de lo que realmente es el negocio, de donde realmente son las áreas endebles que tenemos que fortalecer, y a partir de ahí, pues generar propuestas de mejora para lograr cambios importantes en la misma operación del negocio, ¿no? Entonces, para ir de alguna manera resaltando, muy pocos saben que existen cerca de 300 formas de mapear procesos. Es un mundo bastante amplio. Y aquí nada más pongo algunas referencias, pero que no son las únicas. Esto del mapeo ha tenido una evolución constante y creciente en los últimos, podríamos decir, 50, 60 años, y siguen todavía surgiendo al día de hoy nuevas propuestas, nuevas formas de cómo mapear justamente los procesos. Una de ellas, justamente este tema del BPMN. BPMN en México, vamos a decir, es relativamente nuevo, tendrá por ahí de a lo máximo 8 años de que se está empezando a aplicar, cuando en países europeos ya lleva más de 15 o cerca de 20 años de uso. También nos encontramos que muchas organizaciones siguen con los viejos esquemas, por ejemplo, esos clásicos diagramas de flujo, que incluso también me he encontrado que muchas veces hay personas en las empresas que ya están diagramando sus procesos, pero ni siquiera conocen cuáles son las normas de referencia de esas diagramaciones. Y eso también genera conflictos porque el momento de desarrollar los diagramas de flujo, pues termina siendo, en lugar de algo a favor de la empresa, les complica más la comprensión del proceso a la gente, porque también los encargados de desarrollar la herramienta pues no la saben aplicar de forma correcta, no conocen las reglas de diagramación como debe de ser, entre otros aspectos, y esto al final termina siendo también conflictivo, y muchas veces por ello también hay organizaciones que ya no le tienen fe a este tipo de proyectos, y no es porque como tal la herramienta o la técnica no funcione, sino que más bien los encargados de aplicarla quizás no tienen la experiencia o conocimiento suficiente, pero de ahí a que como tal no nos sea funcional, por supuesto que nos va a ayudar. Al final lo que buscamos, y aquí nada más pongo imágenes muy breves, ¿no? Si nosotros sabemos mapear los procesos, vamos a decir que los principales resultados tangibles de todo ese tipo de proyectos es la misma documentación de los procesos, ¿no? El tener los famosos manuales de políticas y procedimientos, formatos instructivos, registros, especificaciones, descriptivos de puestos, etcétera. Esto es lo que realmente va a alimentar a la organización de forma tangible de ese know-how de lo que hace la empresa, y eso es lo que también nos va a permitir el día de mañana poder, vamos a decir, adaptar
de una manera más fácil y sencilla normativas como las ISO 9000 y poder incluso certificar las empresas, ¿no? Si no tenemos ese primer nivel de experiencia y conocimiento, déjenme decirles que por más que se quieran implementar estos sistemas de gestión como las ISO o como cualquier otra metodología, por ejemplo el Six Sigma, que son más avanzadas, no van a funcionar, no van a dar realmente los resultados porque no son trajes a la medida. ¿Cómo poder de alguna manera saber que tengo un traje a la medida? Porque primero conozco mis procesos, nuestras capacidades, lo que nos dedicamos, y a partir de esa propia gestión de procesos podemos el día de mañana pensar en un siguiente paso, en una siguiente etapa. Pero a veces el querer hacer todo tan rápido genera condiciones no óptimas para el adecuado desarrollo de este tipo de herramientas, y es por eso que a veces no se logran los resultados, pero depende más de una decisión de la misma gente involucrada en este tipo de esfuerzos y también de esa falta de liderazgo que es muy necesaria para poderlo llevar, digamos, de forma correcta al interior de la empresa. Entonces, son de los aspectos fundamentales que tenemos que ver. Por último, pues bueno, obviamente aquí al momento de brindar este tipo de pláticas, conferencias, nuestra intención es hacerlo como un acercamiento al tema, porque sin duda alguna, y como espero lo hayan podido percibir, es bastante amplio el panorama, es bastante amplio el alcance que tienen este tipo de herramientas. Nosotros, por ejemplo, aquí en IPSE, en los últimos 5 años, hemos capacitado a más de 5,000 profesionistas únicamente en estas áreas de gestión por procesos, del mapeo, a través de nuestros diferentes cursos y talleres relativos a ellos. Hoy en día incluso ya lo integramos a un diplomado que también manejamos en la cuestión de sistemas de calidad integral, porque sabemos justamente que esta es la principal necesidad, me atrevería yo a decirlo así, la principal necesidad que es a la que nos tenemos que enfocar en un primer momento para resolver problemas en la empresa, ¿no? Independientemente de que hay muchísimas metodologías más, ¿no? Como el Lean Manufacturing, Six Sigma y demás, reitero, todo parte de aquí, de la base. Y si no sabemos trabajar las bases, no vamos a poder dar los mejores resultados por más que tratemos de imponer otro tipo de estructuras, ¿no? Entonces, esa es una de las razones principales por las que incluso aquí en IPSE nos identificamos, vamos a decir, esa necesidad no atendida en el mercado y que en ese sentido nos hemos involucrado a estar solucionando mediante nuestras diferentes capacitaciones y consultoría para este tipo de proyectos. Entonces, pues bueno, para ir finalizando mi participación, también aquí les hago la invitación, además de nuestros cursos y diplomados que están pues muy próximos a comenzar. De hecho, tenemos un diplomado que ya inicia este próximo sábado. Tenemos también ya por ahí un libro publicado en relación a este tema, disponible justamente también en plataformas como Amazon, Manual de Mapeo de Procesos, con gestión documental y BPM, donde ahí pues básicamente he documentado toda mi experiencia de más de 20 años en todas estas áreas, en donde también, y algo que a lo mejor aquí no mencioné, vinculamos el impacto económico que tienen los procesos también para la organización, porque esto al final representa costos de forma directa y de forma indirecta ingresos que hay que saber cuantificar a través de sus diversos indicadores. Y que hay que saberlo desarrollar. Entonces, pues bueno, obviamente es un material que va a poder también orientar, apoyar a todos aquellos interesados de este tema a ir pues de alguna forma autodidacta desarrollándolo en donde estén trabajando, además de que pues puedan también complementarlo con las capacitaciones diversas que aquí en IPSE mantenemos. Entonces, pues de mi parte, no me queda más que agradecerles, invitarles a que también nos sigan en nuestras diversas redes sociales, nuestra página web, nuestro Facebook oficial, sobre todo nuestro Facebook oficial, IPSMX, que es donde recurrentemente estamos pues publicando nuestros diferentes cursos y eventos mes a mes, a veces semana a semana, y pues la invitación ahí también a nuestros próximos talleres, incluso en esta invitación
nuestro próximo curso de mapeo de procesos, donde obviamente buscamos ya adentrar más a todas estas herramientas internas que hay. Aquí a todos aquellos interesados y que forman parte de esta ponencia que nos estuvieron viendo y escuchando en vivo, vamos a dar 15 becas con el 20% de descuento. Únicamente es que nos contacten a nuestras redes sociales y nos digan que nos escucharon para que puedan tener una de esas 15 becas. Y pues si les interesa el tema, el próximo 19 de agosto tenemos justamente este curso en línea, ¿no? El curso de mapeo de procesos. Pues de mi parte, agradecerles a todos y pues ya entraríamos ahora sí a esta sesión de preguntas que puedan tener en el auditorio. Bueno, pues antes de pasar a la sección de preguntas, muchísimas felicidades, ingeniero Humberto, por esta interesante plática. Bueno, en particular llama la atención lo que nos comentó en un inicio sobre el estudio realizado por la OCDE, en el que México se encuentra en uno de los últimos lugares en productividad. Considero que ahí tenemos un gran reto como profesionales de la ingeniería en buscar las formas de convertirnos en un país, en empresas, en personas más productivas. Y bueno, pues puede ser a través de herramientas como la que hoy estamos conversando, que es el mapeo de procesos. Entonces, pues pasamos a la sección de preguntas. Recuerden que aquí nos pueden anotar en el chat y ya tenemos algunas. Aquí, bueno, yo voy a empezar a leerlas. Alguien pregunta, ¿se requiere capacitación suficiente para elaborar diagramas de acuerdo con ello? Preguntan. Sí, este es uno de los temas, es curioso. Vamos a decir, en mi experiencia como consultor, la parte de los diagramas hasta cierto punto se pensaría que es algo relativamente sencillo de aplicar, pero realmente no lo es. ¿Por qué? Porque el saber diagramar un proceso es representar visualmente lo que se hace en ese día a día. Y muchas veces en esa representación visual, si nosotros no tenemos un conocimiento claro de lo que vamos a diagramar, de las reglas de diagramación en las diferentes normativas, decía yo que hay 300 formas de hacerlo. Entonces, si ni siquiera conocemos bien este tipo de aspectos, terminamos haciendo diagramas que terminan siendo demasiados largos, extensos. A veces vemos hojas que más que mostrarme un proceso, me muestra símbolos que a veces la misma gente operativa ni comprende, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa aquello? Y todavía lo hacemos más complicado con el uso de las flechas, digamos, de vínculo con los procesos. Y entonces termina siendo, en lugar de una representación gráfica del proceso, termina siendo un dibujo muy complicado de lo que es ese proceso. Entonces, sí, de hecho, en el curso que nosotros brindamos, justamente partimos también de ahí, enseñarles a diagramar correctamente, porque es uno de los temas que sí hemos identificado que sí son importantes de prestarle mucha atención para poder transmitir eso, sobre todo con la gente en las diferentes áreas, ¿no? Y alguien aquí pregunta, ¿qué programas recomienda para diagramar? Hay muchísimos. Hoy en día en el mercado realmente van surgiendo cada día más y más nuevas tecnologías. Uno de los más ocupados actualmente es Visagi Modeler, sobre todo para la parte de BPMN, pero también desde hace muchos años atrás existe el Microsoft Visio, que es yo creo de los fundamentales, de los básicos. Tenemos programas como Lucidchart, que es aplicado sobre todo para Macs, aquellos que por ejemplo utilizan este tipo de equipos, un Visio no les va a funcionar por la configuración que es más de PC, entonces Lucidchart me sirve más para Macs. Tenemos Emap Tools, tenemos Flow Media, tenemos Aris, tenemos Adonis, hay muchísimos, digo, no tengo ahorita la mano, pero fácil habrá como más de 50 programas diversos en el mercado. Víctor Amador pregunta, ¿dónde encuentro información del diplomado? Claro, te invito ahí, Victoria, que nos visites en nuestro Facebook oficial. Metes a Facebook y búscanos como IPSMX o Ingeniería para Potenciar la Cultura Empresarial, aquí nos hacen favor de compartir nuestras redes sociales. Y ahí nos puedes escribir por algún chat, algún messenger o también por WhatsApp al 5550
50 56 75 43. A ver, otra vez, perdón, 50. 50 56 Ajá, 75 43. ok. Obviamente con el 55 primero, ¿no? Primero. Sí. Ujú. Ok, muchas gracias. También nos preguntan, bueno, hay varios de felicitación. ¿Cuál metodología recomienda para documentar un proceso? ¿Lo debe documentar el dueño del proceso o el consultor? Mira, el deber ser es que es el dueño del proceso. Lastimosamente, por razones que todavía hoy me sigo preguntando en muchas empresas, sobre todo más que los consultores, son la misma gente de las áreas de calidad o de procesos. Vamos a decir, ustedes mismos como ingenieros industriales, ojalá no caigan en el mismo error. En algún momento, algunos profesionistas, no todos, pensaron que ellos son los responsables de documentar el proceso, es decir, como área de calidad o como área de procesos. Y entonces lo que se hace en la organización es como de cierta manera en esa labor de apoyo, pues reemplazamos lo que realmente no nos tocaría hacer, porque al final del día nosotros no somos los expertos del proceso, no somos quienes lo ejecutamos, es el mismo responsable de, por ejemplo, las compras, las ventas, el almacén, etcétera. Entonces, lo correcto aquí es que es el mismo dueño del proceso, pero en coordinación con sus jefes inmediatos, o sea, sus supervisores, el documentar lo que hacen. Y nuestra área de calidad o de procesos más bien tiene que ser un área de facilitadora de esos recursos, capacitación, instrumentos, actualización documental, etcétera, pero no tenemos que ser los documentadores de la empresa. Ese ha sido uno de los grandes errores en algunas organizaciones. Piensan que procesos o calidad tienen que documentar los procesos cuando realmente nosotros estamos para identificar problemas y proponer soluciones de mejora. Claro. Aquí hay, Mario Chávez es una, más que una pregunta, es un comentario. Dice, en cuanto a la productividad es un círculo vicioso, en cuanto a mentalidad y cultura, con la clásica frase, hago como que trabajo porque hago como que me pagan, y eso nos lleva al conformismo. Correcto, sí, es un aspecto que obviamente cuando nosotros tengamos este acercamiento, sobre todo para aquellos que van a iniciarse en este camino de la gestión por proceso, vamos a encontrar que nos vamos a encontrar de diferente nivel de involucramiento en las empresas, ¿no? Hay empresas donde desde la misma alta dirección, digamos, están muy conscientes de este tipo de aspectos y están con toda la intención de colaborar, apoyar con los recursos, etcétera. Pero también nos encontramos organizaciones donde no terminan de entender el uso o el beneficio de esto y su principal prioridad pues sigue siendo las ventas. Al ser su principal prioridad las ventas o la producción, pues naturalmente cuando llegan los momentos de presión, que de repente ya hay que entregar los pedidos porque nos retrasamos, que de repente no está llegando el material al almacén y eso detiene la línea, etcétera, pues es ahí donde justamente nosotros vamos a tener que saber concientizar poco a poco al personal, pero también a la gente directiva de que ese tipo de situaciones no es lo óptimo y que eso lo tenemos que corregir pues justamente desde una adecuada planificación de lo que hacemos y esa planificación pues va a ir muy de la mano de esto, ¿no? De mapear los procesos. Entonces, sí va a ser al inicio una labor importante. Al final, a mí algo que siempre me gusta es que es un reto muy satisfactorio cuando logramos los cambios, que sí nos va a costar trabajo. Habrá lugares en donde tal vez no tengan toda esa disposición y bueno, en algún momento quizás pese a nuestra intención, a lo mejor ya por estos factores externos ajenos a nuestra labor, no se pudo hacer algo, pero hay muchísimas en donde sí se va dando el cambio y al contrario, nos convertimos en los principales amigos aliados de todas las áreas porque justamente ven que sí estamos dándoles mejoras en sus resultados y en sus trabajos, ¿no? Hay dos preguntas relacionadas con dónde pueden encontrar el manual de mapeo de procesos. Este está disponible en Amazon. Si ustedes se meten a Amazon en la sección de librería, me parece, o biblioteca,
ahora sí que toda la parte que tiene que ver con lo comercial de libros, ahí lo pueden poner en el buscador como manual de mapeo de procesos con gestión documental y seguramente apareceré como autor. Ok. Eh, perdón. Elías Prieto comenta, actualmente yo trabajo como analista de procesos. ¿Qué estrategia recomienda para realizar propuestas de mejora a los usuarios que son dueños de los procesos? Pues mira, estrategias realmente también va a depender mucho de primero ese nivel de concientización y de comprensión de las mismas personas sobre esto, ¿no? Tú puedes empezar con algo sencillo, por ejemplo, algo que yo he visto mucho en las organizaciones, el clásico uso de Excel para todo, ¿no? Si nosotros tenemos, por ejemplo, áreas internas de soporte o informáticas, podemos incluso desde ahí buscar eficientar su trabajo pidiendo a estas áreas de soporte que en lugar de que estén llenando una bitácora, una trazabilidad a través de una base de datos en Excel, etcétera, pues que lo lleven a través de una plataforma de intranet y que desde ahí pues se vayan generando, ¿por qué no indicadores? Nosotros diseñamos la propuesta porque esa es nuestra función como analista del proceso, pero ya después el área informática podrá hacer la aplicación y ya vamos a decir, propuestas desde ahí, donde ya le facilitamos al mismo dueño del proceso el trabajo, se empiezan a involucrar más. El problema es cuando nosotros burocratizamos el trabajo, es decir, le empezamos a pedir a la gente que hagan esfuerzos de más para tener a veces evidencia de eso, ¿no? Y entonces es ahí donde naturalmente la primera reacción de las personas es, pues, ¿por qué tengo que ahora hacer esto o aquello, etcétera, si no me van a pagar más, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadosos en no burocratizar excesivamente esto para que pueda haber una mayor, vamos a decir, un mayor involucramiento de la misma gente en los procesos. Muchas gracias. Bueno, ya tenemos felicitaciones, agradecimientos y también preguntan, ¿tiene becas para el curso de mapeo? Sí, Creo que ya se estamos dando mencionó. Sí, 15, sí, 15 becas, quienes nos contacten por redes sociales para este curso del próximo 19 de agosto. perfecto. Bueno, a ver, aquí Mario Chávez, muy recomendable el seminario de calidad en IPSE, porque nos muestra el amplio mundo de la calidad y el uso de las herramientas de acuerdo a nuestras necesidad profesional y a partir de experiencias. Seguramente él ya ha tomado alguno de los Sí, cursos. muchas gracias, Mario, gracias. Bueno, pues creo que ya no hay más preguntas, estamos justo en el tiempo. Entonces, nuevamente, solo nos resta agradecer al ingeniero Humberto Durán. De verdad, Humberto, qué interesante plática. Creo que nos entusiasma para seguir aprendiendo. Yo soy de las interesadas en tomar alguno de los cursos, de los talleres. Eh, Muy claras tus ideas, una charla muy bien hilada, me gustó muchísimo y bueno, espero que toda nuestra audiencia también se lleve muchas ideas, muchas inquietudes y bueno, es un campo, es una herramienta que es muy importante para mejorar la productividad de nuestras organizaciones, de nosotros como personas y por lo tanto de nuestro país. Entonces, pues nuevamente, Humberto, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta mañana toda esta experiencia que tú tienes al respecto. Y pues con esto concluimos esta primera plática del día de hoy. Los invitamos a continuar con las demás conferencias que tendremos a lo largo del día. Muchísimas gracias a todos y pues seguimos saludándonos por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Buenos días.